Mi novia estaba saliendo con otro hombre, incluso después de que le propuse matrimonio, así que me uní con su amante para exponerla, arruinarle la vida y luego ambos desaparecimos. Pensé que mi vida finalmente estaba empezando a tener sentido, pero de la nada todo se puso de cabeza. Ahora estoy luchando por entender la situación en la que me encuentro. Tengo 30 años y llevaba 5 años saliendo con Andrea de 28, y por lo que yo creía habían sido 5 hermosos años de relación. Sabía cuánto la amaba. Para mí, ella era la mujer perfecta. Teníamos nuestras peleas, pero ¿quién no las tiene? Toda pareja tiene cosas en las que no está de acuerdo y muchas veces esas diferencias pueden volverse complicadas. Nosotros no éramos diferentes en ese sentido, simplemente no sucedía con mucha frecuencia. Y cuando sucedía, nos recuperábamos bastante bien. Los buenos momentos con ella eran, por muchísimo, la gran mayoría. Intento no pensar que alguien es perfecto, incluso Andrea tampoco lo era para mí, pero desde mi punto de vista se acercaba bastante. Hablo en pasado porque ella ya no significa lo mismo para mí. Descubrí que nunca me fue realmente fiel, prácticamente desde el comienzo de nuestra relación. Lo que más me sorprende es que estaba tan seguro de que ella era la indicada, que ahora me pregunto si simplemente soy pésimo juzgando el carácter de las personas. Tal vez ella simplemente es muy buena ocultando sus malas acciones, lo cual resulta todavía más preocupante porque una vez que alguien se vuelve realmente bueno mintiendo, no hay forma de convencerme de que es una buena persona. Sin embargo, yo no tenía ni idea, y precisamente por eso terminé proponiéndole matrimonio. Todo se sentía bien para mí. Ella dijo que sí, ni siquiera dudó. Así que una vez más no parecía haber absolutamente nada de qué preocuparme. Lo más increíble de todo esto es que no tenía la menor sospecha de que ella estuviera teniendo algo con alguien que no fuera yo. Solo me enteré porque la otra persona se enteró antes que yo. Si eso no hubiera sucedido, habría terminado casándome con una mujer que llevaba una relación con 2 hombres al mismo tiempo. Recibí un mensaje por Instagram de un tipo llamado William. No dijo que quería, y al revisar su perfil, no encontré nada que explicara por qué se había puesto en contacto conmigo. No seguíamos a ninguna de las mismas personas, ni siquiera a Andrea. Le respondí y, aunque tardó un rato, finalmente me contestó. Se disculpó diciendo que estaba trabajando y me dijo que realmente necesitaba hablar conmigo. Obviamente sospeché. Le dije que no lo conocía, así que tendría que contarme algo más. Me dijo que probablemente sí lo conocía o al menos había escuchado hablar de él antes, y que tendría sentido si le daba la oportunidad de hablar conmigo. No iba a reunirme con un extraño basándome únicamente en eso, así que finalmente le dije que lo bloquearía si no me daba una idea de qué era exactamente aquello de lo que necesitaba hablar conmigo. Entonces me dijo que era Will, el ex de Andrea. Todo encajó de inmediato. Ella siempre lo había llamado Will y aunque sabía cómo era físicamente, por alguna razón no se me ocurrió cuando revisé su perfil. Ella me había dicho que él era abusivo y yo se lo mencioné. No sabía que podía querer hablar conmigo después de que, según ella, él le hubiera hecho la vida imposible. Pareció muy sorprendido al escuchar de que ella lo había acusado de ser abusivo. Dijo que aquello era una mentira absoluta y que jamás había hecho nada malo. Me dijo que tenía muchísimo que contarme, pero que realmente quería que habláramos en persona. Me dijo que yo podía elegir el lugar y llevar conmigo a cualquier persona de confianza si no me sentía seguro. Solo me pidió que Andrea fuera la única persona que no llevara, porque lo que tenía que contarme tenía que ver con ella. Me tomé un tiempo para responder porque estaba pensando en todo, pero al final me di cuenta de que había un pequeño riesgo, así que elegí reunirme con él en el estacionamiento de una estación de policía de nuestra ciudad. A él le pareció bien. El día que nos reunimos decidí no ir acompañado y él tampoco. Me estrechó la mano y durante un rato la situación fue bastante incómoda, al menos para mí. Nunca pensé que tendría que reunirme con el exnovio de mi prometida, pero ahí estaba. No parecía en absoluto el tipo de persona que ella me había descrito. Parecía mucho más tranquilo y de voz más suave de lo que esperaría de alguien abusivo, pero me di cuenta de que las personas son buenas engañando. Ahora lo he aprendido todavía más. Le costaba abordar el tema, pero me hizo saber que se trataba de Andrea y que era muy importante que yo lo supiera. Afirmó que él y Andrea llevaban saliendo durante los últimos 3 años y medio. Me quedé mirándolo durante unos segundos intentando entenderlo. Le dije que no podía haber estado saliendo con Andrea durante los últimos 3 años y medio porque nosotros llevábamos 5 años juntos y yo acababa de comprometerme con ella. Él no pareció alterarse. Su respuesta fue: lo sé.
Si estaba diciendo la verdad y yo le daba a Andrea el beneficio de la duda, significaba que ambos seguían en contacto, pero quizá él había entendido mal la situación. Sin embargo, si estaban en contacto, Andrea nunca me lo había contado, y eso ya era un problema por sí solo. Él dijo que ambos habíamos estado saliendo con ella al mismo tiempo y que hasta hacía poco ella había sido la única persona que lo sabía. Le respondí que él era su ex y que ella solo había hablado realmente de él cuando comenzamos nuestra relación, cuando me contó que había sido abusivo y que por eso había terminado con él. Era cierto que habían salido años atrás, y que aquella relación había terminado antes de que nosotros estuviéramos juntos, pero él dijo que habían vuelto a estar juntos hacía 3 años y medio. Ella jamás habría vuelto con alguien que fuera abusivo porque, según él, nunca lo había sido. Tenía la fuerte sospecha de que ella lo había engañado, pero nunca pudo confirmarlo. Simplemente se fue siguiendo su intuición. Y fue precisamente esa falta de un cierre adecuado lo que hizo que le resultara tan fácil volver con ella. Sacó su teléfono y me mostró fotografías con la fecha registrada en los metadatos, que demostraban que ambos habían pasado tiempo juntos en cientos de ocasiones. Me dijo que había estado completamente comprometido con ella durante la relación y que nunca le pareció que hubiera algo sospechoso. Cuando ella no podía contestar el teléfono, asumía que estaba ocupada porque tenía un trabajo exigente. Ella pasaba la mayor parte del tiempo viajando por carretera, lo que explicaba cómo había sido capaz de ir y venir entre 2 hombres sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Me quedé allí deslizando las fotografías que me había mostrado y, aunque podía ver la verdad justo frente a mí, estaba buscando una manera de explicarlo todo. Quería encontrar una razón para dudar de aquel hombre y verlo como un ex resentido, pero por más que la situación no encajara con la realidad que yo había vivido como la única pareja de Andrea, había muy poca evidencia real que pudiera utilizar para decir que él estaba mintiendo. Él reconoció que era difícil de aceptar. Dijo que alguien le había mostrado una publicación del fotógrafo que había tomado las fotos durante nuestro compromiso y reconoció a Andrea en ellas. Después de confirmar que realmente era ella, pasó por su propio desamor. Investigó muchísimo y descubrió que mi relación con ella era tan pública como él creía que había sido la suya con ella. Ella no tenía redes sociales aparte de Twitter, lo que probablemente hizo que fuera mucho más fácil mantenernos alejados el uno del otro. Él sabía que, en ese momento, estaba destruyendo la felicidad que yo tenía en mi vida, pero sabía que era lo correcto. Por mucho que fuera a doler, tenía más sentido romperme el corazón antes de que pasara siquiera un solo día casado con ella. El dolor que sufriría durante 1 año sería mucho mejor que lo que tendría que enfrentar si pasaba décadas con ella. Y tenía razón. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato y yo hice todo lo posible para asimilar toda la información. Entendí que era verdad, por más que no quisiera aceptarlo, y que tendría que empezar a cortar el vínculo que tenía con Andrea y con mi corazón. Mientras más tiempo decidiera sentirme unido a ella, más terminaría destrozado. Me levanté y le estreché la mano. Le dije que me pondría en contacto con él si había algo que necesitara hablar con él, pero en ese momento era suficiente. Él simplemente puso una mano sobre mi hombro y me dirigió una mirada que demostraba cuánto lo sentía. Me resulta difícil expresar correctamente cómo me siento en este momento. Podríamos haber tenido una vida feliz. Las cosas buenas de Andrea siguen siendo cosas buenas de ella. Es solo que había partes malas de ella que yo nunca conocí. Si hubiera querido, simplemente podría haber sido una buena persona, una pareja fiel. Yo podría haber seguido amándola y podríamos haber construido la vida que habíamos soñado, pero claramente quería más de lo que le correspondía y estaba saliendo con 2 hombres al mismo tiempo. Uno le propuso matrimonio y el otro era su ex. Ni siquiera sé cuál se suponía que era su plan. No quiero pasar demasiado tiempo pensando en lo que pudo haber sido. En lugar de eso, voy a mirar hacia el nuevo futuro que tengo por delante. Voy a terminar las cosas con ella para poder seguir adelante con mi vida. Esto solo demuestra que mientras no tengamos la tecnología para saber qué hay dentro de la mente de alguien, nunca puedes confiar completamente en una persona. Nunca. Actualización. Es buena idea leer mi publicación anterior para tener todo el contexto y entender exactamente de qué estoy hablando en esta actualización. Sin embargo, el resumen es que el exnovio de mi prometida se puso en contacto conmigo para decirme que en realidad todavía estaba saliendo con ella en ese momento. Habían vuelto a estar juntos, así que mientras mantenían una relación, ella había aceptado mi propuesta. Básicamente estaba engañándonos a los dos. Los dos decidimos que tendríamos que trabajar juntos si queríamos confrontarla de manera efectiva.
De lo contrario, ella inventaría una excusa diferente para cada uno y yo no quería darle espacio para decir que no sabía de qué estaba hablando. Si iba a intentar convencer a alguien de que estábamos locos y malinterpretando la situación, tendría que hacerlo mientras los dos estuviéramos presentes. Es gracioso porque inicialmente estaba preparado para confrontarla por mi cuenta y terminar la relación sin demasiada pelea, pero a pesar de lo tranquilo que era Will al hablar, él dijo que quería asegurarse de que ella jamás volviera a tratar así a ningún hombre. En otras palabras, quería darle un buen susto para que nunca lo olvidara y no me molestó cuando lo dijo. Ella lo había pintado como un ex abusivo. Yo le había propuesto matrimonio y ya había empezado a planear mi futuro con ella. Todo eso era mentira y no había ninguna razón para que los dos nos quedáramos sentados dejando que ella saliera impune. Andrea había tenido unos buenos meses recientemente en el trabajo y para celebrarlo de manera sencilla decidió organizar una pequeña reunión. Yo no sabía nada de esa reunión porque pertenecía al otro lado de la vida que ella llevaba con Will. Me dijo que el trabajo la llevaría a otra ciudad y eso me hizo darme cuenta de cuántas veces sus historias sobre tener que viajar debieron haber sido mentiras absolutas. El plan era que yo apareciera y, a partir de ahí, nos aseguráramos de destruir por completo esa cómoda doble vida que ella creía haber construido. Y eso fue exactamente lo que pasó. Will me avisó cuando ella llegó a la reunión y me dijo que podía ir. Me tomó más de una hora llegar al lugar donde estaba haciendo la fiesta, lo que realmente explicaba por qué nunca la habían descubierto accidentalmente. Ella sabía lo suficiente como para asegurarse de que sus dos vidas estuvieran en partes completamente diferentes de la ciudad. Will ya me había dicho que mencionara a Blake como la persona que me había invitado. Era amigo suyo y ya sabía que Andrea estaba engañando a alguien, así que estaría de mi lado. Cuando entré, miré alrededor, crucé la mirada con Will y actué como si no lo conociera. Andrea me vio antes de que yo la viera a ella y cuando finalmente la encontré con la mirada, estaba completamente paralizada, con los ojos desorbitados. La miré fingiendo estar un poco sorprendido, luego sonreí y la saludé con la mano. Ella se acercó y me preguntó qué estaba haciendo allí. Le dije que mi amigo Blake me había invitado, así que había decidido pasarme en lugar de quedarme todo el día solo en casa. Luego le pregunté qué hacía ella allí y respondió que también había ido porque una amiga la había invitado. Toda la fiesta era por ella y por supuesto cuanto más tiempo permaneciera yo allí, más probabilidades había de que toda su historia se viniera abajo, así que tenía mucha curiosidad por ver cómo pensaba hacer para sacarme de allí. Will se acercó a ella para hablarle de algo completamente normal y pude ver lo increíblemente incómoda que estaba. Ella todavía creía que era la única persona que conocía la verdad. Él intentó ponerle el brazo sobre el hombro, pero ella se lo quitó de encima de manera tan agresiva que después intentó fingir que no había pasado nada. Fue divertido verla retorcerse de incomodidad. Me preguntó si podía ayudarla con algunos mandados, como comprar papas o cerveza, porque quería que me fuera de allí. Me negué, inventando una excusa para cada cosa. No pensaba abandonar la reunión bajo ninguna circunstancia y si lo hacía sería únicamente para hacerle creer que había funcionado. Estaba disfrutando muchísimo viendo cómo se ponía cada vez más incómoda. En determinado momento me acerqué a Will y comenzamos a hablar de cosas al azar. La rapidez con la que ella se unía a nuestras conversaciones era sorprendente. Obviamente no quería darnos la libertad de hablar a solas, especialmente porque la conversación podría terminar fácilmente hablando de ella. Decidí actuar cuando sentí que ya le habíamos hecho sufrir suficiente. Le dije que iría a hacer los mandados que me había pedido y me acerqué para darle un beso en la mejilla. Literalmente me apartó de un empujón y susurró: «Ahora no», pero el daño ya estaba hecho. Will me miró con una expresión de absoluto asombro. «¿Qué carajos, amigo?». Yo respondí: «¿Qué quieres decir con qué carajos?». Luego aparté mi atención de él y volví a mirar a Andrea. «¿Qué fue eso?». Fingí estar enojado. Ella sabía que tenía que hacerse la loca. Así que yo le dije: «No me gusta eso. Te beso todo el tiempo, soy tu prometido». Entonces su rostro se puso completamente pálido. Will hizo un excelente trabajo interpretando su papel. Empezó a armar un escándalo preguntando qué quería decir yo al afirmar que ella era mi prometida. Ella parecía estar frente a dos leones listos para devorarla. Él mencionó que llevaba 3 años y medio siendo su novio, así que le dije que era un mentiroso porque yo llevaba 5 años saliendo con ella. Además, yo llevaba el anillo en el dedo. Para ese momento, el ruido ya había llamado la atención de toda la fiesta.
Decidimos exagerar todavía más la situación, incluso hubo un poco de empujones y durante todo ese tiempo ella simplemente se quedó con las manos cubriéndose la boca, observando aterrorizada mientras nosotros forcejeábamos durante un rato. Nos separamos y luego dirigimos nuestra atención hacia ella, exigiéndole una explicación. Su boca no dejaba de moverse como si quisiera decir algo, pero las palabras simplemente no le salían. Le pregunté si era verdad, pero no pudo reunir el valor para decir que no, porque en cuanto lo hiciera, Will señalaría que estaba mintiendo. No había forma de que saliera ganando en esa situación, estaba completamente atrapada. Extendí la mano y le dije que me devolviera el anillo de compromiso. Abrió los ojos como si no pudiera creer lo que estaba pidiendo, pero yo hablaba completamente en serio. Pude ver que no llevaba el anillo puesto, así que extendí la mano. Después de casi un minuto entero, metió la mano en el bolsillo y finalmente puso el anillo en mi mano. Al ver eso, Will perdió la paciencia y le dijo que todo había terminado. Ella comenzó a llorar. Entonces le dije que también había terminado para mí. Siguió llorando hasta que terminó cayendo al suelo. Varias personas estaban grabando todo y finalmente Will consiguió una de las grabaciones y me la envió. No perdí el tiempo con ella. Le dije que era una persona horrible y luego salí de allí. Will me siguió. Afuera intentamos no mostrar demasiada satisfacción y simplemente la dejamos lidiar con las consecuencias de sus acciones, precisamente el día en que sus amigos habían ido para apoyarla. Will y yo estábamos extremadamente satisfechos con cómo habían salido las cosas. Él había terminado con ella, pero yo todavía no. Ella me había golpeado mucho más fuerte, así que tomé el video que me había enviado y lo publiqué en todos los lugares donde sabía que iba a avergonzarla. Quería destruir su dignidad pública. No quería que quedara absolutamente nada de ella. Las publicaciones empezaron a recibir mucha atención de sus amigos, familiares e incluso de personas que ni siquiera la conocían. Ella me llamó varias veces, probablemente intentando convencerme de que dejara de publicar o eliminara las publicaciones, pero eso no iba a suceder tan fácilmente. Pensó que sus lágrimas lograrían ablandarme, pero no funcionó. Para ese momento sus lágrimas solo conseguían alimentar todavía más mi rabia. Empezó a enviarme todo tipo de mensajes. Decía que estaba arruinando su vida. Decía que no le quedaría nada por lo que vivir si yo destruía todo lo que había construido. No me importaba en absoluto. En determinado momento simplemente decidí desaparecer de su vida. Sabía que eso le dolería todavía más. Ella todavía podía comunicarse conmigo, pero necesitaba que las dos personas que le habían dado consuelo en su vida dejaran de estar ahí de repente, de un día para otro. Will me dijo que ella todavía le estaba escribiendo, así que los dos decidimos bloquearla en todas partes de manera repentina. Eso significa que no sé exactamente cómo reaccionó al no poder comunicarse con nosotros, pero imagino que no le fue muy bien. Ella es un poco del tipo de persona que se apega demasiado, así que sé que probablemente la volvió loca saber que simplemente ya no estábamos allí. Fue varias veces a mi casa, pero yo siempre fingí que no estaba hasta que finalmente dejó de venir. Lo último que supe de ella es que se mudó fuera de la ciudad. Supongo que la vergüenza fue demasiado para ella y si ese es el caso me alegra. No se merece una vida feliz, no después de lo que hizo. Ok, amigo, toda la historia de él era abusivo, qué conveniente. Así fue como ella controló la narrativa para que nunca cuestionaras nada. Mientras tanto ella seguía viéndolo a tus espaldas. Y lo más revelador de todo es que no confesó, no cometió un error, no mostró ningún remordimiento. La descubrieron porque otra persona decidió comparar versiones. Eso significa que si ese mensaje nunca hubiera llegado, ahora mismo estarías casado y seguirías sin saber nada, mientras ella continuaba manejando ambas vidas como si fuera algo completamente normal. Eso es lo que ella es. No estaba confundida ni tenía un conflicto interno. Se sentía cómoda mintiendo, cómoda engañando y cómoda viéndote construir un futuro sobre algo completamente falso. Así que no perdiste a la mujer indicada. ¿Qué harías tú si un completo desconocido te escribiera de la nada y te dijera: oye, creo que estamos saliendo con la misma persona? ¿Lo escucharías o lo bloquearías y fingirías que nunca viste el mensaje? Cuéntamelo en los comentarios. Y gracias por acompañarme hoy en otro video. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video.